El tribunal estaba en silencio. El juez, un hombre mayor de cabellos plateados y gafas gruesas, se inclinó hacia adelante, observando al niño negro de 12 años que permanecía confiado frente a él. Una sonrisa lenta se extendió por el rostro del juez mientras golpeaba levemente el mazo contra la mesa. «Muy bien, joven», dijo el juez, con una voz cargada de diversión, pero también firme. «Hagamos un juego, verdad o mentira. Te haré algunas preguntas y veremos si puedes engañarme. ¿Te parece justo?» Una leve ola de risas recorrió el tribunal, pero el niño, vestido con un traje cuidadosamente planchado que parecía demasiado grande para su pequeño cuerpo, no rió. Simplemente asintió, con sus ojos castaños y afilados fijos en el juez. El juez carraspeó y se recostó. «Primera pregunta», comenzó, su sonrisa ensanchándose. «La ley establece que una persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. ¿Verdadero o falso?» El niño no parpadeó. «Falso», respondió. El tribunal contuvo la respiración. El juez arqueó una ceja. «¿Ah, sí? ¿Y por qué?» «Porque en realidad, las personas son tratadas como culpables primero y deben demostrar su inocencia», respondió el niño con calma. «Especialmente si son negras». La sonrisa del juez desapareció levemente. Se removió en su silla y lanzó una mirada a la audiencia. Algunos murmuraron en señal de acuerdo, mientras que otros cuchicheaban sorprendidos. «Está bien», dijo el juez, su tono un poco menos juguetón. «Probemos otra. Un juez debe ser completamente justo e imparcial en todos los casos. ¿Verdadero o falso?» Los labios del niño se curvaron en una sonrisa conocedora. «Falso». El juez frunció el ceño. «Explícate». «Porque los jueces son humanos», respondió el niño suavemente. «Y los humanos tienen prejuicios, lo admitan o no. Usted, por ejemplo, ya decidió que solo soy un niño que no sabe de lo que habla. Ese es su prejuicio». El tribunal estalló en murmullos sorprendidos. El rostro del juez enrojeció. El mazo golpeó con un sonido seco. «Orden», ordenó. El tribunal volvió a quedar en silencio. El juez respiró hondo y se frotó las sienes. Miró fijamente al niño, de repente dándose cuenta de que aquel juego no sería tan simple como esperaba. Lo había subestimado y ahora sentía que estaba a punto de perder. Más temprano ese día, el tribunal estaba en un completo alboroto. Los reporteros ocupaban las últimas filas. Sus cámaras destellaban mientras susurraban entre sí. El caso había captado la atención de la ciudad. Un arresto injusto, un niño prodigio y un juez conocido por sus sentencias severas. Mark Jackson, de 12 años, estaba sentado entre su defensor público y su madre, con sus manos cuidadosamente dobladas frente a su cuerpo. No se movía. No parecía asustado. Al contrario, estaba completamente calmado. El arresto había sido un error. O al menos eso quería hacer creer la policía. Marcos estaba en la biblioteca pública cuando los oficiales irrumpieron, acusándolo de estar involucrado en un reciente robo. ¿La prueba? Una vaga descripción de un niño negro con sudadera. No importaba que Marcos estuviera leyendo un libro sobre derecho constitucional cuando fue esposado y arrastrado. El video de su arresto se hizo viral. La ciudad se indignó. Pero la indignación no significaba justicia. Ahora, Mark estaba frente al juez Richard Wall, un hombre famoso por su dureza. El juez lo estudió por encima de sus gafas. «Hijo, ¿entiendes por qué estás aquí hoy?» Marcos levantó la barbilla. «Sí, su señoría». «¿Sabes de qué se te acusa?» «Sí». El juez ajustó sus gafas. «¿Tienes algo que decir antes de que empecemos?» Marcos vaciló un momento y luego habló. «Quisiera representarme a mí mismo». El tribunal jadeó. Su madre le apretó el brazo. «Marcos». Pero el niño negó con la cabeza. Ya había tomado su decisión.
Los ojos del juez brillaron con diversión. ¿Quieres actuar como tu propio abogado? Sí, el juez sonrió. Eso es audaz. Inteligente, corrigió Marcos. El juez soltó una risa baja. Muy bien, joven. Veamos si eres tan inteligente como crees. Y así fue como todo comenzó. Un juego, una prueba, un duelo entre un juez experimentado y un prodigio del derecho de 12 años. El tribunal se inclinó hacia adelante, ansioso por presenciar el espectáculo. Pero nadie, ni siquiera el juez, estaba preparado para lo que sucedería a continuación. Marcos estaba a punto de darle la vuelta al caso por completo. Y antes de que el juez se diera cuenta, algo aterrador ocurriría. Perdería el control. Marcos ajustó su corbata con satisfacción. Estaba en la biblioteca de la ciudad. Caján, el fiscal, se burló. ¿Puedes probarlo? Sí, respondió Marcos. Y puedo probar algo aún más interesante. El juez entrecerró los ojos. ¿Y qué sería? Marcos se giró hacia el secretario del tribunal. Su señoría, me gustaría presentar mis registros de préstamo de la biblioteca como prueba. El tribunal frunció el ceño. ¿Cómo prueba eso algo?, preguntó el juez. Porque no solo estaba en la biblioteca, sino que retiré un libro exactamente en el momento en que la tienda estaba siendo asaltada, dijo Marcos girándose hacia el juez. La hora está impresa en el recibo. Es una prueba irrefutable de que yo no estaba allí. Los labios del juez se apretaron. Presenten el documento. Todos en el tribunal observaron mientras el secretario le entregaba el recibo al juez. Lo examinó rápidamente, su expresión ilegible. Tras un largo momento, suspiró. Este recibo muestra que retiraste un libro a las 20:42. Exactamente, dijo Marcos. Y la tienda fue asaltada a las 20:40. No había forma de que yo lo hiciera. El rostro de Caján palideció. Marcos se volvió hacia el fiscal, su voz calma pero firme. Me arrestaron sin ninguna prueba real. Me trajeron aquí solo con suposiciones. Y ahora, su caso entero se está desmoronando, porque me subestimaron. El juez suspiró, frotándose las sienes. Muy bien, tomaremos un breve receso. Golpeó el mazo. Las personas comenzaron a levantarse y estirarse cuando las puertas del tribunal se abrieron de golpe. Un policía entró corriendo, jadeante. «¡Su señoría!», gritó, aún recuperando el aliento. «Acabamos de recibir un informe. El verdadero sospechoso ha sido capturado y ha confesado». El tribunal quedó en absoluto silencio. Todos se volvieron hacia Marcos. Él no dijo nada. Solo sonrió. Un silencio pesado llenó el aire. El policía, todavía sin aliento, sostenía una carpeta manila en sus manos. El verdadero sospechoso fue atrapado robando otra tienda hace apenas 15 minutos. Al ser interrogado, confesó ambos delitos, incluyendo el que Marcos supuestamente había cometido. El juez Wallace miró al oficial y luego lentamente se giró hacia Marcos. El niño de 12 años permaneció firme, su expresión impenetrable. Él ya lo sabía. El juez tamborileó los dedos sobre la mesa, su expresión oscureciéndose. Me está diciendo que hemos estado juzgando a este niño por un crimen que otra persona acaba de confesar. El policía se removió, incómodo. Sí, su señoría. Murmullos se esparcieron por la sala. Y en ese momento, el juez Wallace comprendió algo. Marcos Jackson no era un niño cualquiera. Marcos, tú ya lo sabías, ¿verdad? Marcos asintió. Sabía que era inocente. Solo necesitaba tiempo para demostrarlo. El juez suspiró y se frotó el rostro. Esto es un desastre. Respiró hondo y se enderezó. Se retiran oficialmente los cargos contra Marcos Jackson. El caso está cerrado. Un coro de celebraciones estalló en la sala del tribunal. La madre de Marcos corrió a abrazarlo. «Hijo, yo sabía que demostrarías que estaban equivocados», sollozó sobre su hombro.
Marcos le devolvió el abrazo, pero su mente seguía trabajando. Había ganado, pero algo no estaba bien. La policía lo había arrestado demasiado rápido. El fiscal lo había presionado demasiado sin ninguna prueba real. Y ahora, justo cuando estaba a punto de desmontar el caso por completo, el verdadero sospechoso era convenientemente capturado. Había algo raro. El juez golpeó el mazo para calmar la sala. El tribunal está cerrado. Pero en el momento en que las personas comenzaron a dispersarse, Marcos habló. «Esperen». Todos se giraron para mirarlo. El juez frunció el ceño. «Marcos, el caso ha terminado. Eres libre». «Lo sé», dijo Marcos. «Pero tengo una pregunta para el oficial». El policía se removió, repentinamente incómodo. «Sí». Marcos entrecerró los ojos. «Dijiste que atraparon al verdadero sospechoso hace unos minutos». «Sí», respondió el policía. Y confesó de inmediato. El policía dudó. «Bueno, sí». Marcos inclinó la cabeza. «Eso es extraño». El tribunal quedó en silencio una vez más. El juez Wallace se inclinó hacia adelante. «¿Por qué es extraño, Marcos?» «Porque las confesiones normalmente no ocurren tan rápido», explicó Marcos, mirando fijamente al oficial. Un sospechoso atrapado en el acto podría negar todo, pedir un abogado o intentar negociar. Pero este hombre simplemente confesó de inmediato. «Eso no tiene sentido». Cahan intervino, desesperado por acabar con aquello. «Marcos, el caso terminó. Eres libre. Déjalo estar». Pero Marcos negó con la cabeza. «Number, algo no está bien. Quiero saber qué es». Su madre le tomó del brazo, con la voz temblorosa. «Hijo, por favor, ya ganamos. Vámonos a casa antes de que pase algo malo». Pero Marcos ya se había girado de nuevo hacia el policía. «¿Dónde atraparon a ese sospechoso?» El oficial tragó saliva. En la Quinta Avenida». Los ojos de Marcos se entrecerraron aún más. «Quinta Avenida, pero eso está al otro lado de la ciudad». El oficial asintió. «Sí». «Entonces, ¿cómo pudo estar en dos lugares al mismo tiempo?» Un escalofrío recorrió la sala. El juez Wallace frunció el ceño. «¿Qué quieres decir, Marcos?» Marcos miró directamente al juez. «Si lo atraparon en la Quinta Avenida robando una tienda, eso significa que estaba en medio de otro crimen. Entonces, ¿cuándo tuvo tiempo de confesar sobre el primer robo?» El rostro del policía palideció. Marcos avanzó un paso. «¿Confesó qué exactamente?» El oficial se humedeció los labios. Él dijo que lo hizo». «¿Solo eso?», insistió Marcos. El policía dudó. «Bueno, sí». «¿Mencionó el nombre de la tienda?» El oficial se movió, visiblemente incómodo. «No específicamente». Marcos cruzó los brazos. «Entonces esto no es una confesión, es un montaje». Un silencio aturdidor llenó el tribunal. El juez Wallace endureció su expresión. «Oficial, ¿quién le ordenó decir eso?» El policía tragó saliva. «Recibí la información de mi superior. Que el caso estaba cerrado». «¿Quién es su superior?» El policía guardó silencio. El juez golpeó el mazo. «Responda». Pero antes de que pudiera hablar, las puertas del tribunal se abrieron de nuevo. Dos hombres entraron, sus rostros serios. Uno de ellos, un hombre alto y robusto, habló con voz firme. «Esto ya ha ido demasiado lejos». Marcos sintió un escalofrío. Acababa de tocar algo mucho más grande de lo que imaginaba. Algo peligroso. Y ahora, la verdadera batalla estaba por comenzar. El aire en el tribunal era denso. Todos habían visto cómo el capitán Reynolds había entrado como si fuera el dueño del lugar. Cómo había intentado acabar con todo con solo unas palabras. Pero Marcos Jackson no era el tipo de niño que simplemente dejaba pasar las cosas. Había pasado años leyendo libros de derecho, entendiendo las reglas, aprendiendo cómo funcionaba el sistema. Y si había algo que sabía con certeza, era esto.
Cuando alguien te dice que dejes de buscar, es porque estás cerca de la verdad. El juez Wallace se sentó rígidamente en su silla, sus dedos apretando el banco. Sus ojos estaban fijos en la puerta por donde Reynolds acababa de salir. Marcos dio un paso adelante. «Meritísimo», dijo con voz firme. «Usted vio lo que acaba de pasar, ¿verdad?» El juez lo miró. «Sí, Marcos. Lo vi». El tribunal estaba en silencio. Cahan, el fiscal, parecía inquieto. Los reporteros al fondo escribían frenéticamente en sus cuadernos. El juez suspiró y se frotó las sienes. «Pero, Marcos, escúchame con atención». Encontró los ojos del niño. «Esto ya no es solo un caso, es otra cosa, y es peligrosa». Marcos se encogió de hombros. «Entonces eso significa que tenemos que hacer algo al respecto». Su madre le tomó del brazo. «Hijo, por favor, ya ganamos el caso. Vámonos antes de que algo malo pase». Marcos se volvió hacia ella. «Mamá, algo malo ya pasó. Me arrestaron sin motivo. Querían meterme en la cárcel sin pruebas. Y ahora la policía está tratando de encubrir la verdad». Negó con la cabeza. «No puedo simplemente irme». El juez Wallace lo estudió por un largo momento y luego suspiró profundamente. «Realmente no vas a dejar esto, ¿verdad?» Marcos negó con la cabeza. El juez se recostó en su silla. «Muy bien, pero si vamos a hacer esto, tenemos que ser inteligentes. Necesitamos pruebas. Pruebas reales de que algo más grande está ocurriendo». Marcos asintió. «Entonces, comencemos con la confesión». Cahan bufó. «Por el amor de Dios, Marcos, este caso ya terminó. Ganaste. ¿Por qué sigues insistiendo?» Marcos se giró hacia él con una expresión impenetrable. «Porque sé que tú lo sabías». La arrogante expresión de Cahan vaciló. «¿Qué?» «Sabías que este caso era débil», dijo Marcos. «Sabías que las pruebas en mi contra eran basura. Y aún así, insististe». «¿Por qué?» El rostro de Cahan enrojeció. «Yo solo estaba haciendo mi trabajo». «No», replicó Marcos, avanzando un paso. «Estabas haciendo el trabajo de alguien más». Los murmullos se intensificaron en la sala. Cahan apretó los puños. «Esto es ridículo. Es solo un niño. No entiende cómo funciona el sistema». Pero el juez no lo interrumpió. Al contrario, se inclinó hacia adelante. «En realidad, creo que lo entiende mejor que la mayoría». Cahan tragó saliva. Ahora parecía nervioso. Marcos continuó. «La confesión ocurrió demasiado rápido. El verdadero sospechoso fue atrapado en el momento perfecto. Y ahora, un capitán de policía acaba de intentar cerrar el caso». Cruzó los brazos. «Esto no es coincidencia. Esto es un encubrimiento». El juez Wallace tamborileó los dedos sobre el banco. «Señor Cahan, responda a la pregunta del niño». Cahan tembló. «No, no puedo hablar de eso». Marcos sonrió levemente. «Eso significa que sí». El tribunal explotó en murmullos. El juez Wallace se volvió hacia el oficial que había traído la confesión. «Oficial, quiero el informe completo sobre esa confesión». «Marcos, tú ya lo sabías, ¿no es cierto?» Marcos asintió. «Sí, sabía que era inocente. Solo necesitaba tiempo para probarlo». El juez suspiró, frotándose el rostro. «Esto es un desastre». Respiró hondo y se enderezó. «Las acusaciones contra Marcos Jackson quedan oficialmente retiradas. El caso está cerrado». Un coro de celebraciones estalló en la sala del tribunal. La madre de Marcos corrió a abrazarlo. «Hijo mío, sabía que demostrarías que estaban equivocados». Lloró sobre su hombro. Marcos le devolvió el abrazo, pero su mente seguía trabajando. Había ganado, pero algo no estaba bien. La policía lo había arrestado demasiado rápido. El fiscal lo presionó con demasiada fuerza sin ninguna prueba real. Y ahora, justo cuando estaba a punto de desmontar completamente el caso, el verdadero sospechoso era convenientemente capturado. Algo no cuadraba.
El juez golpeó el mazo para calmar la sala. El tribunal está cerrado. Pero en el momento en que las personas comenzaron a dispersarse, Marcos habló. Esperen. Todos se giraron para mirarlo. El juez frunció el ceño. Marcos, el caso ha terminado. Eres libre. Lo sé, dijo Marcos, pero tengo una pregunta para el oficial. El oficial se movió, de repente incómodo. Sí. Marcos entrecerró los ojos. Dijiste que el verdadero sospechoso fue capturado hace unos minutos, ¿cierto? Sí. Y confesó de inmediato. El oficial vaciló. Bueno, sí. Marcos inclinó la cabeza. Eso es extraño. La sala del tribunal quedó en silencio una vez más. El juez Wallace se inclinó hacia adelante. ¿Por qué es extraño, Marcos? Porque las confesiones no suelen ocurrir tan rápido. Marcos miró directamente al oficial. Un sospechoso atrapado podría negarlo, pedir un abogado o intentar negociar. Pero este tipo simplemente confesó de inmediato. Eso no tiene sentido. Callahan intervino, desesperado por cerrar el asunto. Marcos, el caso ha terminado. Eres libre, déjalo pasar. Pero Marcos negó con la cabeza. No ver algo está mal. Quiero saber qué es. Su madre tiró de su brazo. Hijo, podemos irnos a casa ahora. No provoquemos más problemas. Pero Marcos ya se había vuelto de nuevo hacia el oficial. ¿Dónde fue capturado este sospechoso? El oficial tragó saliva. En la Quinta Avenida. Los ojos de Marcos se entrecerraron aún más. ¿Quinta Avenida? Pero eso está al otro lado de la ciudad. El oficial asintió. Sí. Entonces, ¿cómo pudo estar en dos lugares al mismo tiempo? Un escalofrío recorrió la sala. El juez Wallace frunció el ceño. ¿Qué quieres decir, Marcos? Si fue capturado en la Quinta Avenida robando una tienda, significa que estaba en medio de otro crimen. Entonces, ¿cuándo tuvo tiempo de confesar sobre el primer robo? El rostro del oficial se puso pálido. Marcos avanzó. Confesó que exactamente. ¿Qué dijo? El oficial se humedeció los labios. Él dijo que lo hizo. ¿Solo eso? El oficial se removió, visiblemente incómodo. Sí. ¿Mencionó el nombre de la tienda? El oficial pareció aún más nervioso. No específicamente. Marcos cruzó los brazos. Entonces eso no es una confesión, es un montaje. Un silencio aturdido llenó la sala. El juez Wallace endureció su expresión. Oficial, ¿quién le ordenó decir eso? El oficial tragó saliva. Me informaron mis superiores que el caso estaba cerrado. ¿Quién es su superior? El oficial se quedó en silencio. El juez golpeó el mazo. ¡Responda! Pero antes de que pudiera hablar, las puertas del tribunal se abrieron de golpe. Dos hombres entraron, sus rostros serios. Uno de ellos, un hombre alto y robusto, habló con voz firme. Esto ya ha ido demasiado lejos. Marcos sintió un escalofrío. Acababa de tocar algo mucho más grande de lo que imaginaba. Algo peligroso. Y ahora, la verdadera batalla estaba a punto de comenzar. El aire en el tribunal estaba denso. Todos habían visto la manera en que el capitán Reynolds entró, como si fuera dueño del lugar. Cómo intentó cerrar todo con solo unas palabras. Pero Marcos Jackson no era el tipo de chico que simplemente dejaba las cosas pasar. Había pasado años leyendo libros de derecho, entendiendo las reglas y aprendiendo cómo funcionaba el sistema. Y si había algo que sabía con certeza era esto. Cuando alguien te dice que dejes de buscar, es porque estás cerca de la verdad. Sus dedos estaban blancos. Por la puerta trasera, susurró Terence. Los dos asintieron. Ahora. Marcos vaciló por un segundo, pero no había tiempo. Agarró a Elías por la manga de la chaqueta y lo jaló en dirección a la parte trasera. La barbería tenía una salida por el callejón, pero si los estaban vigilando, los hombres afuera ya lo sabían. Aún así, era su única opción.
Terence avanzó hacia la puerta principal, con los hombros cuadrados y firmes. «¿Quién pregunta?», llamó. Hubo una pausa. Luego, una voz respondió. «Abra la puerta, señor Jackson. No tiene por qué ponerse feo». En el pasillo, Marcos y Elías avanzaban rápidamente. «Vamos a morir, hombre», murmuró Elías. «De verdad vamos a morir». «Cállate», susurró Marcos, empujando la puerta de salida. Una ráfaga de aire frío los golpeó. El callejón estaba vacío, por ahora. Marcos respiró hondo. «Bien, a la de 3, corremos». Elías asintió. Pero antes de que Marcos pudiera decir 3, un SUV apareció en el callejón. Sus faros se encendieron de golpe, inundando el estrecho espacio con una luz cegadora. El vehículo derrapó y se detuvo justo en la única salida que tenían. Marcos jaló a Elías de vuelta, su corazón martillando contra las costillas. Estaban acorralados. En la barbería, Terence no retrocedió. «¿Los enviaron ustedes?», preguntó, aún detrás de la puerta. Silencio. Luego, otra voz, baja, suave, controlada. «Señor Jackson», dijo la voz, «solo queremos hablar». Terence soltó una risa breve. «Qué gracioso. Ya he oído eso antes». ¡Bang! La puerta tembló cuando alguien golpeó con fuerza. Terence dio un paso atrás, apretando aún más el bate en sus manos. La voz al otro lado permaneció calma. «No haga esto más difícil de lo que tiene que ser». Afuera, el cerebro de Marcos iba a 1000. Tenían segundos antes de que los hombres del SUV salieran. Tal vez menos. Se volvió hacia Elías. «Escala la cerca». Elías abrió los ojos con sorpresa. «¿Qué?». «Es nuestra única salida», insistió Marcos. «Sube». Elías vaciló, pero luego corrió y saltó contra la cerca de alambre. Sus zapatillas resbalaron contra el metal mientras subía. Marcos lo siguió, agarrando el acero frío y tirando de sí mismo hacia arriba. Demasiado tarde. Las puertas del SUV se abrieron de golpe. Pasos rápidos. Una mano atrapó el tobillo de Marcos. Él pateó con fuerza, pero el agarre era firme. El pánico recorrió su espina dorsal. «¡Vamos, hombre!», gritó Elías desde la cima de la cerca. Marcos apretó los dientes y pateó de nuevo, con más fuerza. El agarre cedió. Se impulsó hacia arriba, los dedos resbalando contra el metal. Entonces, un disparo. La bala impactó la cerca, a centímetros de su mano. Elías gritó. «¡Santo Dios!». Marcos no miró abajo. No podía. Lanzó una pierna sobre la cerca y se dejó caer al otro lado. Sus pies tocaron el suelo con un golpe seco. Un dolor agudo recorrió su tobillo, pero no importaba. Elías lo agarró del brazo. «¡Corre!», y corrieron. Los hombres del SUV intentaron escalar la cerca, pero Marcos y Elías ya estaban demasiado lejos. Corrieron hasta que las piernas les ardieron, hasta que los pulmones les quemaban. Atravesaron callejones, postes de luz parpadeantes, aceras agrietadas por el tiempo. Finalmente, se lanzaron detrás de una fila de autos abandonados en un viejo estacionamiento cubierto. Elías jadeaba. «Te odio». Marcos lo ignoró. Se asomó por encima del capó oxidado de un sedán. Ningún rastro del SUV. Ningún paso. Por ahora, Elías se dejó caer, pasándose una mano por la cara. «Hombre, acabamos de escapar del FBI. ¿De verdad?». Marcos no respondió. Aún estaba pensando en el disparo. Ya no intentaban asustarlo. Intentaban matarlo. En la barbería, Terence observaba los restos de la puerta destrozada. Los hombres se habían ido. Pero el mensaje estaba claro. Su sobrino había llegado demasiado cerca de algo peligroso. Y ahora no había vuelta atrás. El encuentro con Vanessa. El estacionamiento estaba silencioso. Solo sus respiraciones agitadas llenaban el espacio. Marcos apoyó la espalda contra el metal frío de un auto abandonado. Él y Elías casi mueren. Esto no era un juego. Elías rió, nervioso. Pensé que la escuela era estresante, pero no.
Casi ser baleado es mucho peor. Marcos no sonrió. No podemos volver a casa. Elías suspiró. Genial. Entonces, ¿a dónde vamos? Marcos pensó por un instante. Luego tomó su teléfono. Había una última persona a la que podía llamar. 15 minutos después, un coche negro y brillante se deslizó hasta la entrada trasera del estacionamiento. Una mujer de unos 30 años salió del vehículo. Elegante, segura. Llevaba un blazer ajustado sobre una camiseta sencilla. Su largo cabello trenzado caía sobre los hombros. Su rostro era una máscara de impasibilidad. Se empujó las gafas de sol hasta la cabeza. «Mark Jackson», dijo, «realmente sabes meterte en problemas». Marcos exhaló, aliviado. «Tía Vanessa». Vanessa Jackson era una abogada, de las buenas. Y en ese momento, era su mejor oportunidad de sobrevivir. Elías parpadeó. «Tienes una abogada en la familia. ¿Y no llamaste antes?» Marcos se encogió de hombros. «Más vale tarde que nunca». Vanessa cruzó los brazos. «Suban al auto. Ahora». Ninguno de los dos discutió. Tan pronto como las puertas se cerraron, Vanessa pisó el acelerador. Su mirada fija en la carretera. «He oído cosas», dijo. «Casos extraños. Pruebas falsificadas. Testigos desaparecidos. Y ahora mi sobrino huyendo». Marcos asintió. «Es peor de lo que imaginamos». Miró por la ventana. «Intentaron matarme». Vanessa apretó los labios. «Sí, me lo imaginé». Elías tragó saliva. «¿Y ahora qué hacemos?» Vanessa mantuvo los ojos en la carretera. «Ahora, peleamos». Marcos sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sí, era así de malo. En el motel dentro de la habitación, ella cerró la puerta 2 veces y se dejó caer en la cama. «Bien. Este es oficialmente el peor día de mi vida». Marcos se sentó junto a la ventana, mirando al estacionamiento. El motel no era gran cosa. Papel tapiz descolorido. Una televisión zumbando en la esquina. Pero por ahora, estaban a salvo. Por ahora. Entonces, su teléfono vibró. Número bloqueado. Un solo mensaje. «Sabemos dónde estás». El estómago de Marcos se revolvió. Las luces del motel se apagaron. Una sombra pasó por la ventana. Y esta vez, no estaban jugando. Un hombre alto y corpulento, vestido de negro, ocupó la entrada. Escaneó el estrecho espacio con la mirada. Sus ojos se posaron en la cortina de la ducha. Lentamente, levantó la mano para jalarla. ¡Kek! Elijah lo golpeó en la cabeza con la tapa de porcelana. El hombre cayó hacia atrás, maldiciendo. Marcos avanzó, agarrando lo único que tenía a su alcance: un secador de pelo barato del motel. No era mucho, pero era lo único que tenía. ¡Wham! El golpe dio de lleno. El hombre se desplomó, aturdido. Elijah no esperó. Agarró a Marcos del brazo y corrió. La habitación estaba hecha un desastre, la cama volcada, los cajones abiertos. Pero Marcos no tuvo tiempo de procesarlo, porque cerca de la puerta había otro hombre. Y este estaba armado. Marcos y Elijah se detuvieron al instante. El hombre de negro les apuntó con el arma. «¿A dónde creen que van?» Elijah susurró. «Marcos, no quiero morir en un motel». «Yo tampoco», respondió Marcos. El hombre no disparó. Eso significaba algo. Aún no estaban allí para matarlos. Aún. «Vengan conmigo», ordenó el hombre. «Ahora». El corazón de Marcos latía con fuerza. Miró a Elijah y luego al hombre. «Bang», un ruido afuera. Llantas chirriaron. El hombre desvió la mirada por un segundo. Era la oportunidad. Marcos agarró lo primero que encontró, una lámpara, y la arrojó con todas sus fuerzas. ¡Crash! El vidrio voló por todas partes. La pistola cayó al suelo. Marcos no esperó. Agarró a Elijah y corrió hacia la salida. Luz deslumbrante. Un coche derrapó hasta detenerse con un golpe seco. La puerta del conductor se abrió de golpe. «¡Entren!», gritó Vanessa.
Marcos y Elijah se lanzaron dentro del auto. Antes de que pudieran cerrar la puerta, Vanessa aceleró, pero no había terminado. Los perseguirían. Vanessa no perdió el tiempo. ¿Qué demonios hicieron? Marcos respiró hondo. Creo que casi nos matan. Elijah levantó las manos. ¿Crees? Vanessa maldijo entre dientes, girando bruscamente. Les dije que se quedaran escondidos. No fue nuestra culpa, respondió Marcos. Vanessa no discutió. Sabía que tenía razón. En el espejo retrovisor, los faros brillaban. 3 SUVs los seguían. Marcos sintió el estómago revuelto. Vanessa, hay 3 coches detrás de nosotros. Vanessa gruñó. El primer SUV aceleró, acercándose. El segundo intentó emparejarse a su lado. «Agárrense», rugió Vanessa. Pisó los frenos de golpe. Marcos sintió su cuerpo lanzarse hacia adelante. Elijah soltó un grito ahogado. El primer SUV, sorprendido, intentó desviarse. Crash. Chocó contra el segundo. Ambos giraron fuera de la carretera. Pero el tercer SUV seguía allí. Vanessa aceleró a fondo. ¿Los estamos perdiendo?, preguntó Marcos. La mandíbula de Vanessa estaba tensa. Todavía no. Giró por una calle lateral, luego otra, y entonces frenó de golpe. Frente a ellos, más SUVs negros esperaban. Y detrás, más faros se encendieron, encerrados. El corazón de Marcos martilleaba. Elijah apenas respiraba. Genial, vamos a morir. Los SUVs se detuvieron, las puertas se abrieron. Hombres de negro salieron, sin insignias, sin uniformes, solo poder. Y entonces una última puerta se abrió. Capitán Reynolds. Su rostro era inescrutable. Caminó hasta detenerse a unos metros del coche. Levantó la mano, ordenando que salieran. Vanessa apretó el volante. Marcos, quédate en el coche. Pero Marcos ya sabía. No había salida sin respuestas. Antes de que Vanessa pudiera detenerlo, abrió la puerta y caminó hasta Reynolds. Intentaste incriminarme. Reynolds sonrió levemente. Eras la elección perfecta. Los ojos de Reynolds brillaron en la oscuridad. ¿Por qué?, preguntó Marcos. Reynolds se acercó. Chicos como tú ven las grietas. Hacen preguntas. Su sonrisa desapareció. Y las preguntas son peligrosas. Hacía falta gente a quien culpar para que el sistema siguiera funcionando. Necesitábamos a los criminales correctos. Aquellos por los que nadie lucharía. Aquellos a los que la gente asumiría culpables con solo mirarlos. El estómago de Marcos se revolvió. Reynolds inclinó la cabeza. ¿Qué crees que habría pasado si te hubiéramos encerrado? Marcos ya lo sabía. Un chico negro, inteligente, dentro del sistema. Lo habrían devorado por completo. Nadie habría hecho preguntas. Nadie habría importado. Reynolds sonrió levemente. Pero en lugar de eso, luchaste. Sus ojos se oscurecieron. Y ahora sabes demasiado. Marcos contuvo la respiración. Reynolds se giró hacia sus hombres. Llévenselos. El aire cambió. Elijah saltó fuera del coche. Oh, vamos. Vanessa abrió la puerta de golpe y sacó un arma. Ni lo pienses. Reynolds no parecía preocupado. Baja el arma, señorita Jackson. Estás en desventaja numérica. El cerebro de Marcos iba a toda velocidad. Estaba a un paso de desaparecer para siempre. De ser enterrado bajo mentiras. Tenía una oportunidad. Una única oportunidad. Tenía que romper el sistema antes de que el sistema lo destruyera. Entonces tuvo una idea. Su única salida. Metió la mano en el bolsillo. No para sacar un arma, no para sacar un cuchillo, para sacar su teléfono. Y presionó reproducir. La voz de Reynolds llenó el aire. Necesitamos criminales para que el sistema siga funcionando. Necesitamos a los criminales correctos. La grabación era clara. Los policías se congelaron. El rostro de Reynolds se endureció. La voz de Marcos fue firme.
Estoy grabando desde que salí del coche. La mandíbula de Reynolds se tensó. Marcos levantó el teléfono más alto. Y en este momento, esta grabación se está enviando a todos los periodistas que conozco. Elijah sonrió. Ah, y adivina qué. A Internet le encantan los escándalos de corrupción. Los ojos de Reynolds se estrecharon. ¿Crees que esto nos detendrá? Marcos dio un paso al frente. Number miró a Reynolds a los ojos. Pero asegurará que todos vean quién eres realmente. Los policías dudaron. El juego había cambiado. El mundo entero estaba a punto de conocer la verdad. Reynolds exhaló por la nariz. Luego sonrió. Lento. Calculador. Bien jugado. Se giró hacia sus hombres. «Bajen las armas». Miró de nuevo a Marcos. «Esto no ha terminado». Marcos no pestañeó. «Lo sé». Reynolds sonrió de lado. «Nos veremos pronto». Y se fue. Pero Marcos sabía la verdad. No había terminado. Y cuando Reynolds regresara, Marcos estaría listo. «¡Kuk!». Elijah golpeó la cabeza del hombre con la tapa de porcelana. El hombre cayó hacia atrás, maldiciendo. Marcos avanzó, agarrando lo único que tenía a su alcance: un secador de pelo barato del motel. No era gran cosa, pero era lo único que tenía. ¡Guam! El golpe dio de lleno. El hombre se desplomó aturdido. Elijah no esperó, tomó a Marcos del brazo y corrió. La habitación estaba patas arriba, la cama volcada, los cajones abiertos. Pero Marcos no tuvo tiempo de asimilarlo, porque junto a la puerta había otro hombre, y este estaba armado. Marcos y Elijah se detuvieron de inmediato. El hombre de negro les apuntó con el arma. «¿A dónde creen que van?». Elijah susurró. «Marcos, no quiero morir en un motel». «Yo tampoco», respondió Marcos. El hombre no disparó. Eso significaba algo. Aún no estaban allí para matarlos. Aún. «Vengan conmigo», ordenó el hombre. «Ahora». El corazón de Marcos latía con fuerza. Miró a Elijah, luego al hombre. ¡Bang! Un ruido afuera. Llantas chirriaron. El hombre desvió la mirada por un segundo. Era su oportunidad. Marcos tomó lo más cercano, una lámpara de mesa, y la arrojó con todas sus fuerzas. ¡Crash! El vidrio estalló. El arma cayó al suelo. Marcos no esperó. Agarró a Elijah y corrió hacia la puerta. Luces cegadoras. Un coche derrapó y se detuvo bruscamente. La puerta del conductor se abrió de golpe. «¡Entren!», gritó Vanessa. Marcos y Elijah se lanzaron al coche antes de que siquiera pudieran cerrar la puerta. Vanessa aceleró. «¿Qué demonios hicieron?», preguntó sin apartar la vista del camino. Marcos respiró hondo. «Creo que casi nos matan». Elijah levantó las manos al aire. «¿Crees?». Vanessa apretó los dientes y tomó una curva cerrada. «Les dije que se quedaran escondidos». «No fue culpa nuestra», dijo Elijah. Vanessa no discutió. Sabía que él tenía razón. En el espejo retrovisor, los faros brillaban. 3 SUVs los seguían. Marcos sintió el estómago revolverse. «Van, hay 3 coches detrás de nosotros». Vanessa gruñó. El primer SUV aceleró, acercándose. El segundo intentó emparejarse con ellos. «Sujétense», ordenó Vanessa. Pisó los frenos de repente. Marcos sintió su cuerpo lanzarse hacia adelante. Elijah soltó un grito ahogado. El primer SUV, sorprendido, intentó desviarse. Golpeó al segundo. ¡Crash! Los 2 se salieron de la carretera. Pero el tercer SUV seguía ahí. Vanessa pisó el acelerador. «¿Los estamos perdiendo?», preguntó Marcos. La mandíbula de Vanessa estaba tensa. «Todavía no». Giró en una calle lateral, luego en otra. Entonces se detuvo en seco. Frente a ellos, más SUVs negros los esperaban. Y detrás, más faros encendiéndose. Atrapados. El corazón de Marcos martillaba. Elijah casi no respiraba. «Genial, vamos a morir». Los SUVs se detuvieron, las puertas se abrieron. Hombres de negro salieron. Sin distintivos, sin uniformes.
Solo poder. Entonces, una última puerta se abrió. El capitán Reynolds. Su rostro era inescrutable. Caminó hasta detenerse a pocos metros del coche. Levantó la mano. Ordenó que salieran. Vanessa apretó el volante. «Marcos, quédate en el coche». Pero Marcos ya sabía que no había salida sin respuestas. Antes de que Vanessa pudiera detenerlo, abrió la puerta y caminó hasta Reynolds. «Intentaste incriminarme». Reynolds sonrió levemente. «Eras la elección perfecta». Sus ojos brillaron en la oscuridad. «¿Por qué yo?». Se acercó más. «Chicos como tú ven las grietas. Hacen preguntas». Su sonrisa desapareció. «Y las preguntas son peligrosas. Ellos necesitaban criminales para que el sistema siguiera funcionando», dijo. «Necesitaban a los criminales correctos. A aquellos por los que nadie lucharía. A aquellos que la gente asumiría como culpables solo con verlos». Marcos sintió el estómago revolverse. Reynolds inclinó la cabeza. «¿Qué crees que habría pasado si te hubiéramos encerrado?». Marcos ya sabía la respuesta. Un chico negro, inteligente, en el sistema, habría sido devorado entero. Nadie habría cuestionado. Nadie habría importado. Reynolds sonrió de nuevo. «Pero en vez de eso, luchaste». Sus ojos se oscurecieron. «Y ahora sabes demasiado». Marcos contuvo el aliento. Reynolds se giró hacia sus hombres. «Llévenselos». El aire cambió. Elijah salió del coche. «Oh, vamos». Vanessa abrió la puerta de golpe, sacando su arma. «Ni lo pienses». Reynolds no parecía preocupado. «Baja el arma, señorita Jackson. Estás en minoría». El cerebro de Marcos trabajaba a toda velocidad. Estaba a un paso de desaparecer para siempre, de ser enterrado bajo mentiras. Tenía una oportunidad. Solo una. Tenía que romper el sistema antes de que el sistema lo destruyera. Entonces, tuvo una idea. Su única salida. Marcos metió la mano en el bolsillo. No para sacar un arma, no para sacar un cuchillo, sino para sacar su teléfono. Y presionó play. La voz de Reynolds llenó el aire. «Necesitamos criminales para que el sistema siga funcionando. Necesitamos a los criminales correctos». La grabación era clara. Los policías se congelaron. El rostro de Reynolds se endureció. La voz de Marcos era firme. «He estado grabando desde el momento en que salí del coche». La mandíbula de Reynolds se tensó. Marcos levantó el teléfono más alto. «Y en este momento, esta grabación está siendo enviada a todos los periodistas que conozco». Elijah sonrió. «Ah, y adivina qué. Internet adora los escándalos de corrupción». Los ojos de Reynolds se entrecerraron. «¿Crees que esto va a detenernos?». Marcos dio un paso adelante. Number miró a Reynolds a los ojos. «Pero asegurará que todos vean quién eres realmente». Los policías dudaron. El juego había cambiado. El mundo entero estaba a punto de conocer la verdad. Reynolds exhaló por la nariz. Luego sonrió. «Bien jugado». Se giró hacia sus hombres. «Bajen las armas». Miró a Marcos una última vez. «Esto no ha terminado». Marcos no parpadeó. «Lo sé». Reynolds sonrió de lado. «Entonces, nos veremos pronto». Dio media vuelta, subió a su SUV y se fue. Los demás lo siguieron. Y así, se fueron. Silencio. Elijah soltó un largo suspiro. «Vale, eso fue una locura». Marcos exhaló. «Lo sé.